¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que les sucede a las almas después de la muerte? ¿Encuentran realmente la paz o quedan atrapados y vagan sin rumbo? Hoy vamos a explorar algo profundo, algo que podría cambiar lo que siempre has creído sobre la otra vida. Dos libros misteriosos revelan una verdad impactante que nadie te ha contado hasta ahora. Historias de almas atrapadas, obligadas a vivir en un tormento eterno, esperando algo que nunca llega. ¿Y si te dijera que todo esto está más cerca de nuestra realidad de lo que imaginamos? En este video te mostraré las respuestas que quizás no sabías que necesitabas. Prepárate, porque lo que descubrirás transformará tu visión del más allá para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez si, después de la muerte, nuestra alma realmente encuentra descanso o queda atrapada en un limbo eterno? ¿Y si te dijera que la respuesta a esta pregunta podría ser mucho más oscura y compleja de lo que imaginas? Muchos creen que al fallecer, nuestra alma encuentra un camino directo al más allá, un lugar de paz, luz o incluso la reencarnación. Sin embargo, hay quienes sostienen que en realidad las almas pueden quedar atrapadas en un plano espiritual desconocido sin poder avanzar. ¿Alguna vez te has parado a pensar que quizás, después de la muerte, nuestro viaje no termina pacíficamente, sino que es interrumpido por fuerzas que escapan a nuestra comprensión? Es precisamente de este misterio del que hablaremos hoy. Hay una teoría que se está ocultando cuidadosamente, una teoría que pone en duda todo lo que sabemos sobre el más allá. Y no es solo una suposición vaga. Dos libros concretos ofrecen detalles que pueden cambiar por completo nuestra percepción de lo que sucede cuando morimos. Presentan historias y relatos de almas que, en lugar de dirigirse hacia un destino final, quedan atrapadas en una especie de limbo, a merced de fuerzas que las mantienen en estado de suspensión. El primer libro, La verdad oculta sobre el más allá, revela una serie de encuentros espirituales que sugieren que el más allá no es un lugar de descanso, sino más bien un espacio donde las almas pueden ser capturadas y manipuladas. El segundo, Almas atrapadas. El viaje del espíritu que no encuentra paz trae relatos impresionantes de personas que, después de experiencias cercanas a la muerte, afirman haber sido testigos de la realidad de las almas perdidas, que no pueden cruzar al otro lado. Estos dos libros nos dicen algo impactante. Es posible que nuestras almas no vayan al más allá, sino que queden atrapadas en un plano desconocido, esperando que algo o alguien decida si pueden seguir adelante o no. Y lo más inquietante es que estas revelaciones no provienen de fuentes anónimas o inexactas, sino de estudios profundos y testimonios de personas que afirman haber sido tocadas directamente por estas realidades espirituales. ¿Qué pasa cuando un alma no encuentra su destino final? ¿Estamos siendo mantenidos en una prisión espiritual? Hoy exploraremos estas revelaciones y trataremos de comprender qué sucede realmente después de la muerte. El primer libro, La verdad oculta sobre el más allá, profundiza en inquietantes relatos de personas que, después de experiencias cercanas a la muerte, afirman haber visitado el más allá, pero regresan con visiones que desafían la comprensión de lo que sabemos sobre el más allá. Según los autores, estas experiencias no son como las habituales historias de luz al final del túnel o reencuentros con seres queridos. En cambio, algunas de estas personas han sido testigos de un escenario más oscuro, donde las almas quedan atrapadas, incapaces de pasar a otro plano de existencia. Imaginemos, por ejemplo, el relato de un hombre que, durante un coma profundo, se encontró en un vasto campo oscuro y vacío, donde varias almas vagaban sin rumbo, atrapadas en un ciclo interminable de búsqueda, pero sin encontrar un camino a seguir. Describió cómo las almas estaban en un estado de desesperación, como si estuvieran esperando algo que nunca llegaría. Otro impactante extracto proviene de una mujer que, luego de su experiencia cercana a la muerte, se encontró en un lugar frío y oscuro, donde encontró figuras humanas en una especie de prisión espiritual. Ella afirmó que las almas estaban atrapadas, incapaces de moverse o evolucionar, mientras algo invisible las mantenía allí, esperando que se reconocieran antes de poder avanzar. Informes como estos son comunes a lo largo del libro, y muchos de estos viajeros espirituales afirman haber sentido una presencia que manipuló sus viajes, impidiéndoles cruzar a otro plano de existencia. El libro también presenta una serie de inquietantes acusaciones sobre fuerzas invisibles que actúan en el mundo espiritual, capaces de manipular el paso de las almas. Una de estas fuerzas, según los estudios presentados, sería una especie de barrera o portal espiritual que es cerrado o manipulado por entidades desconocidas, obligando a las almas a permanecer en la tierra. Estas entidades no serían meros fantasmas, sino seres con un poder capaz de controlar el flujo de almas, decidiendo quiénes pueden ir al más allá y quiénes quedarán atrapados en el limbo espiritual. Reportes sugieren que estas fuerzas serían las encargadas de mantener atrapadas a las almas,
creando una especie de laberinto espiritual del cual no pueden escapar, a menos que algo o alguien interceda. Estos detalles, aunque desconcertantes, son solo el comienzo de lo que la verdad oculta sobre el más allá propone. La idea de que nuestras almas pueden ser manipuladas o incluso atrapadas por fuerzas más allá de nuestra comprensión nos desafía a cuestionar todo lo que sabemos sobre la otra vida. Pero lo que sucede en el segundo libro cambiará todo lo que piensas sobre la otra vida. El segundo libro, Almas Atrapadas. El viaje del espíritu que no encuentra paz, profundiza aún más el misterio y saca a la luz una conspiración que involucra el control espiritual de las almas. Este libro se centra en las almas que, en lugar de seguir su camino después de la muerte, permanecen atrapadas en un estado de agonía y confusión, algunas durante siglos. Estos espíritus son incapaces de avanzar, deambulando por una realidad que no es ni vida ni muerte, sino una especie de limbo espiritual. El trabajo sugiere que estos espíritus se ven obligados a permanecer en este estado debido a fuerzas que actúan para mantenerlos allí, lejos de lograr la paz o la liberación. El Peace libro revela relatos de personas que se habrían comunicado con estas almas atrapadas. Hay historias de médiums y sensitivos que, en sus sesiones espirituales, entraron en contacto con estas entidades y escucharon informes angustiosos. Una de las historias más impactantes involucra a una mujer que, al intentar conectarse con el espíritu de un antepasado, descubrió que estaba atrapado en un espacio entre mundos, incapaz de pasar al más allá. El espíritu informó que había sido capturado en una especie de prisión espiritual, un lugar sin tiempo, donde se vio obligado a revivir una y otra vez los mismos momentos de su muerte, sin ninguna esperanza de encontrar un final a su viaje. Estos encuentros, aunque inquietantes, sugieren que existen fuerzas que actúan activamente para mantener atrapadas a las almas, alejándolas de su destino final. A lo largo del libro, se establecen conexiones intrigantes entre estas prisiones espirituales y prácticas antiguas. Los rituales de culturas antiguas, como la egipcia y la mesopotámica, se mencionan como posibles fuentes de influencia sobre lo que sucede después de la muerte. Según el autor, ciertos rituales realizados por sectas y cultos secretos pueden haber abierto portales espirituales que no solo atraen a las almas perdidas, sino que las mantienen en una prisión espiritual. Algunos de estos rituales, que implican invocaciones y ofrendas a dioses o entidades oscuras, pueden haber sido utilizados para crear y sostener estas barreras entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. La teoría que se desprende del libro es aterradora. Las almas atrapadas se utilizan como una especie de recurso. No serían simplemente almas que no lograron ir más allá, sino almas manipuladas, cautivas por entidades ocultas o fuerzas con objetivos específicos. Estos seres, según la teoría, estarían controlando almas para alimentar una agenda mayor, una agenda que involucra el control de las energías espirituales y, en consecuencia, de las personas vivas. ¿Será posible que, a través de estas almas aprisionadas, una fuerza oculta esté manipulando el rumbo de la humanidad? ¿Y tú qué opinas de esta teoría? Deja tu comentario a continuación y comparte tus opiniones sobre lo que realmente podría estar sucediendo en el mundo espiritual. ¿Estamos siendo manipulados por fuerzas más allá de nuestra comprensión? En los últimos años, han surgido varios informes de testimonios y avistamientos que sugieren que las almas atrapadas realmente pueden existir y que de alguna manera están conectadas con nuestra realidad. Hay historias de personas que afirman haber visto espíritus deambulando por lugares específicos, como casas antiguas o terrenos abandonados, donde la sensación de malestar y opresión es palpable. Estos fenómenos, conocidos como apariciones, a menudo se asocian con almas que no pudieron partir hacia el más allá. Uno de los casos más sonados involucra una mansión victoriana donde, después de años de abandono, varias personas que visitaron el lugar afirmaron haber visto figuras oscuras en los pasillos y escuchado susurros provenientes del interior. Los informes indican que estas almas no buscan venganza, sino más bien liberación, atrapadas en un ciclo interminable de búsqueda de algo que nunca encuentran. Además, misteriosas desapariciones y acontecimientos inexplicables en todo el mundo parecen estar relacionados con este concepto de almas atrapadas. ¿Alguna vez has notado cómo algunos lugares parecen atraer una cantidad anormal de desapariciones o fenómenos extraños? Zonas conocidas por sus historias macabras, como determinados parajes boscosos, carreteras aisladas o incluso pueblos fantasmas, suelen tener casos de personas desaparecidas sin dejar rastro. Algunas teorías sugieren que estas desapariciones no son simplemente accidentales o criminales, sino que pueden atribuirse a una interferencia espiritual. Quizás, al atravesar estos lugares, las personas de alguna manera están siendo capturadas
por estas almas atrapadas, quedando enredadas en una realidad paralela, sin poder regresar al mundo de los vivos. Para profundizar aún más esta idea, surge una teoría del control de la energía que sugiere que existen fuerzas, tanto físicas como espirituales, que manipulan el flujo de las almas. Algunas teorías científicas, como la física de los campos magnéticos y los estudios sobre la conciencia, indican que ciertos lugares con alta concentración de energía podrían afectar el paso de las almas. En experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, algunos individuos reportan sentimientos de flotar en un ambiente cargado de energía inexplicable. Algunos estudiosos sugieren que estos campos de energía podrían actuar como portales, no solo para la entrada de almas perdidas, sino también para su encarcelamiento. El uso de equipos que detectan cambios en los campos magnéticos en áreas de intensa actividad paranormal también plantea interrogantes sobre cómo fuerzas invisibles pueden estar manipulando el paso de las almas. Esta evidencia, por desconcertante que sea, indica que quizás lo que estamos presenciando en nuestra realidad sea solo la punta de un iceberg mucho más grande y complejo de lo que imaginamos. Al revisar los puntos clave de los libros y la evidencia que presentamos, queda claro que lo que estamos discutiendo no es solo un misterio sobre la otra vida, sino una conspiración oculta para mantener a las almas atrapadas en una realidad desconocida. El primer libro, La verdad oculta sobre el más allá, nos advirtió sobre cómo las almas pueden ser manipuladas y obligadas a permanecer en el limbo, lejos de su verdadero viaje. El segundo libro, Almas atrapadas, el viaje del espíritu que no encuentra paz, reveló una trama aún más inquietante. Almas atrapadas por fuerzas ocultas, conectadas a prácticas rituales antiguas que pueden haber sido utilizadas para controlar a la humanidad. Y la evidencia de fenómenos paranormales y desapariciones misteriosas no hace más que reforzar la idea de que esta conspiración va más allá de una simple teoría. Estamos hablando de una realidad que afecta a las almas y posiblemente el destino de todos nosotros. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿puedes ver las señales a tu alrededor? Estamos constantemente influenciados por fuerzas invisibles que controlan no solo el mundo físico, sino también el mundo espiritual. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Podría este complot de control espiritual estar más cerca de nosotros de lo que creemos, escondido a simple vista? Quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez te has encontrado con un alma perdida o has notado una señal de que algo más grande está controlando la otra vida? Comenta a continuación y comparte tus teorías, experiencias o incluso preguntas que puedan haber surgido durante este video. Y si estás disfrutando del contenido y quieres seguir siguiendo más misterios y teorías como esta, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. De esta manera, ayudas a fortalecer nuestra comunidad y aseguras que más personas descubran esta verdad oculta. Y entonces, amigos, llegamos al final de este misterio. Pero antes de terminar, quiero dejar una cosa clara. ¿Realmente las almas quedan atrapadas después de la muerte? Estos dos libros trajeron una verdad que podría cambiar todo lo que piensas sobre la otra vida. ¿Qué les está pasando a las almas? Hay algo más grande detrás de todo esto. Ahora más que nunca, debes prestar atención a todas las señales que te rodean, porque las respuestas pueden estar mucho más cerca de lo que crees. Nos vemos en el próximo video y recuerda, las respuestas pueden estar más cerca de ti de lo que crees.